Hoy no vamos a hablar solo de Marc Pubil. Vamos a hablar de cómo se construye, se multiplica o se pierde la creación de valor en el fútbol moderno. Porque su caso no es simplemente la historia de un jugador joven que progresa. Es la radiografía perfecta de cómo cambia el precio de un activo cuando cambia su categoría competitiva. Marc Pubil debuta con 18 años en el Levante. Talento joven, proyección evidente, pero todavía sin validación estructural. En su segunda temporada empieza a tener minutos, se consolida como jugador de rotación y alcanza una categoría J3. No es todavía un jugador determinante. Es una promesa con crecimiento visible. Y aquí aparece el primer movimiento estratégico. El Almería detecta que su curva no es plana, que su rendimiento real empieza a superar lo que su contexto explica, y decide pagar 7,75 millones de euros. No está comprando certeza. Está comprando aceleración. Está pagando por algo que el mercado aún no ha terminado de reconocer. Durante 2 temporadas, Pubil se afianza. Se convierte en titular, gana peso competitivo y su rendimiento esperado pasa a J1. Su curva de creación de valor no muestra picos artificiales ni síntomas de estancamiento. Es crecimiento sostenido. Y entonces entra el Atlético de Madrid. Pero lo interesante no es que lo fiche. Lo verdaderamente interesante es cómo lo ve. El Atlético no lo interpreta como lateral derecho, posición en la que había desarrollado toda su carrera, sino como defensa central. Eso no es un matiz táctico menor. Es una reinterpretación estructural del activo. El Atlético paga 16 millones de euros. Y lo hace en una fase distinta de la curva. Ya no compra promesa pura. Compra transición consolidada. El coste por punto de impacto es inferior al que asumió el Almería porque la incertidumbre es menor. El riesgo baja, el precio sube, pero la eficiencia de la inversión mejora. Esa es la diferencia entre apostar temprano y comprar con información. Hoy, Marc Pubil es indiscutible en el Atlético. Su rendimiento esperado se sitúa en categoría P10. Ya no hablamos de desarrollo. Hablamos de consolidación en un club de mercado alto. Y aquí es donde comienza el verdadero debate. ¿Qué ocurre si debuta con la selección española? Porque ese no es solo un premio deportivo. Es un cambio de categoría económica. Si se mantiene en P10, el Atlético no debería escuchar ofertas por debajo de los 23 millones de euros. A partir de ahí podría negociar, pero aparece una tensión inevitable. El jugador y su entorno utilizarían cualquier interés externo para mejorar el contrato. La gestión del activo ya no es solo deportiva, es estratégica. Si Economic Support Sport asesorara al club, el mensaje sería claro. Proteger el activo mientras la curva siga siendo ascendente y el poder contractual esté de tu lado. Si asesorara al jugador, la recomendación sería distinta. Consolidar rendimiento, buscar validación internacional y negociar desde una posición de máxima categoría. Ahora vayamos al escenario transformador. Pubil debuta con España y cambia a categoría I3. En ese instante, su precio deja de responder solo a rendimiento doméstico y empieza a incorporar validación internacional. El Atlético, como club de mercado alto, no podría aceptar una venta por debajo de los 57 millones de euros ante otro club de su misma categoría. Porque ya no estaría vendiendo un buen defensor. Estaría vendiendo un activo estratégico validado. Y el club que pagara esa cifra estaría asumiendo un coste por punto de impacto muy superior al que asumió el Atlético en su momento. Estaría comprando consolidación futura, no transición. Aquí está la clave que muchos clubes no entienden. El mercado no multiplica el precio cuando el jugador mejora ligeramente. Lo multiplica cuando cambia de categoría. Entre 7,75 millones, 16 millones y 57 millones no hay magia. Hay timing. Hay lectura de curva. Hay método. La pregunta final no es cuánto vale hoy Marc Pubil. La pregunta es cuándo alcanza el punto exacto en el que el mercado deja de comprar potencial y empieza a pagar validación. Porque en el fútbol moderno, la ventaja competitiva no está en reaccionar al éxito. Está en anticiparlo. Y el club que domina esa lectura no solo ficha bien. Construye patrimonio deportivo.